A ver. Quedamos limpiecito, ¿no? Bien fachero aquí el hombre. ¿Qué tal? Feliz sábado, mi gente. Sábado interesante. ¿Vale? El video de hoy va a ser un poco diferente. Igual espero que les guste. El título, pues, voy a intentar que no sea tan llamativo, ¿no? Para que luego entren igual. No. Vamos a tocar temas importantes y temas que han surgido gracias a ustedes mismos, a la comunidad, sobre, bueno, justamente Bitcoin es una mentira, Bitcoin se le acaba el tiempo, la verdad sobre Bitcoin, ¿qué podemos esperar de Bitcoin? Esos son la clase de temas, ¿no?, que vamos a intentar tocar hoy. Y déjame ponerte en contexto. Obviamente en mi cuenta de Instagram, BTC Sin Fronteras, si no me sigues aún, pues sígueme por allá. Obviamente intento, pues nada, subir análisis un poquitito más rápidos, en historias o en algún reel en un minutito, ver lo que está haciendo durante el día. Y también, obviamente, bueno, ahora estoy intentando hacerles pues un tipo de contenido también un poco diferente, ¿no?, para esta red social, que es muy diferente a lo que vemos aquí en YouTube. No te esperes lo mismo, pero está bien como para entretenerte un poco. Bueno, vamos al tema. ¿Qué pasa? El día de ayer viernes justamente subo este reel, ¿vale? El cual no generó polémica, la verdad, pero sí hay unos comentarios que leí y dije, tengo que hacer un video sobre esto, porque lo que le estoy respondiendo a la gente es que es 100% así. Entonces vamos a ver, ¿ok? Obviamente, bueno, aquí no lo vas a poder oír, ¿vale? Bueno, vamos, sí lo vas a poder, bueno, no, tiene subtítulos, así que yo lo voy a decir contigo, ¿vale? Igual es mi misma voz, así que no pasa nada. Vamos a verlo. El título, como puedes ver, mira, dice, ¿cómo no perder dinero nunca con Bitcoin? ¿Vale? Este de los subtítulos morados. Entonces digo justamente, ¿cómo no perder dinero nunca con Bitcoin? Entonces, ¿qué hago? Bueno, entramos, digo, ¿cómo no perder dinero con Bitcoin en un sencillo paso? Es muy sencillo. El único paso es no vendas. No conozco a la primera persona en estos 7 años que llevo en el negocio de las criptomonedas y de Bitcoin y que haya perdido dinero si no ha vendido. Es decir, si no vendes, no pierdes. Y no es el típico pensamiento de, compra a cualquier precio y me espero unos años, que bueno, a fin de cuentas es como el resumen de lo que te vengo a explicar. Pero repito, para que lo entiendas, nadie que no haya vendido a destiempo ha perdido con Bitcoin. Las únicas personas que han perdido con Bitcoin son aquellas personas que han vendido en pérdida. Es decir, que si compraste en 70.000 en los máximos, en 40, en 50, a día de hoy tienes una pérdida no realizada bastante importante, pero si no vendes, no has perdido. Y si tienes la paciencia suficiente de esperar y tenemos la suerte de que se repita la historia, pues probablemente va a volver a subir el precio. Así pasó los que compraron en 2017 en $20.000, los que compraron en 1.500 en 2014, 2015 y los que compraron en $100 en 2011, 2012. Es como la bolsa de valores, no hay garantías de que vuelva a subir a nuevos máximos históricos, pero históricamente lo ha hecho, la bolsa siempre se recupera, entonces Bitcoin, ahora que se está copiando del S&P 500, probablemente también pueda recuperarse. ¿Okay? Así que es solo cuestión de paciencia. Quédate con esto. Si no vendes, no pierdes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaba hablando justamente en este video, pues rápido, un poco, bueno, en estos momentos es complicado, ¿sí? O sea, es complicado, obviamente en mercado bajista siempre vienen los detractores, vienen los que se molestan, pero bueno, los que tenemos aquí mucho tiempo siempre lo saben, o sea, siempre hay purga de mercado, siempre en criptomonedas entran las personas para ganar mucho dinero y mucho dinero muy rápido. Pero cuando tú entiendes la diferencia, o sea, cuando cambias el chip y entiendes, ¿vale?, más o menos cómo va, pues es cuando puedes sacar dinero. Entonces, fíjate, ¿qué pasó? Aquí en los comentarios está Joaquín Pisocouto, que repito, no lo hago en forma de atacar a nadie, sino simplemente mostrarles porque me parece bastante coherente. Porque en este caso, fíjate, Joaquín lo que nos dice es, no vendas, claro, como tú dices. Si no vendes, no pierdes. Y se ríe, ¿no? Lo dice de forma irónica. Bueno, así lo leo. Joaquín, si ves esto, bueno, no lo digo de forma mala, sino es lo que interpreto de tu mensaje. Me dice, eres un pavero, ¿vale? Realmente, no sé qué coño es pavero, pero no será nada bueno, ¿ok? Así como decir cualquier pendejera, me imagino que es lo que intenta decir. Pero bueno, a lo que voy. Con el paso de los años uno aprende a llevar las cosas. Y bueno, simplemente lo que le acabo de responder a Joaquín fue, mira, yo llevo desde 2017 leyendo estos comentarios. Desde 2017. Son 5 años donde los que dicen esto nunca vuelven a estar, ¿ok? O no los vuelvo a ver. Y yo sigo aquí cada año, desde 2017. Debe dar para reflexionar eso, ¿no? Repito, le estoy diciendo, yo tengo 5 años siempre leyendo lo mismo. Siempre gente atacándome, siempre gente diciendo algo, metiéndose con Bitcoin o qué tal. Y yo sigo aquí. ¿Y esa gente dónde está? Metiéndose en otro negocio para intentar ganar dinero en otra cosa porque perdió con criptos, ¿vale? Porque no aprenden. Ok, sigamos. Ya luego te voy a dar una, no sé, como una reflexión de todo esto, ¿vale? Hay otro, por aquí, bueno, está Esteban que dice, sí, Hall es la muerte. Por ejemplo, aquí Alirio Mujica me dice, ¿y si no te mueres antes? ¿Vale? También le he contestado.
¿vale? Y lo que le he puesto, no se trata de que no vendas nunca, ¿ok? No se trata de que nunca vendas tus Bitcoin, se trata de que no lo vendas en pérdidas, que es muy diferente. Porque claro, con el video parece que yo te digo, joder la muerte y nunca vendas. No, porque cuando tú haces un negocio, tú necesitas sacar el dinero, necesitas ganar, porque si no, no es un negocio. Si no es que estás tirando la plata a la basura, la estás tirando a un container ahí y lo escondes y debajo de la tierra. No, no. ¿Vale? Tienes que vender. El tema es que si no vendes en pérdidas, probablemente no vas a perder. José, ¿pero qué coño es eso? ¿Qué me estás diciendo? Obviamente. Es decir, si tú compraste en $20,000 en 2017, si no vendiste en 2018, ni en 2019, ni en 2020, en 2021 ganaste. Te esperaste 3 años, sí, pero ganaste. ¿Ok? Tienes que tener la fuerza mental para poderlo hacer. Obviamente, si la compraste en 20,000, la cagaste. O sea, lo hiciste pésimo. Pero tienes que entender el mercado en el que estás entrando. ¿Ok? Entonces, si te esperabas a 2020, por decirte algo, 2021 ya podías vender a tu precio de compra o más arriba y ganabas, ¿ok? Porque tienes que saber el timing para vender. Por aquí Carlos también nos dice, en este caso Carlos José US nos dice, todos vivimos con fe y esperanzas, pero en finanzas hay que ser objetivos. Yo estoy muy de acuerdo contigo aquí. Difiero de tu posición. Si vendes ahora y pierdes, reduces el costo de pérdida y puedes recuperarte invirtiendo en otros productos. Si no vendes, te arriesgas a perderlo todo, que lamentablemente es lo más probable. El Bitcoin no va a recuperar confianza, por ende no va a recuperar valor. El Bitcoin no representa un activo tangible y ahora para mí es solo cuestión de tiempo para que caiga aún más. La pregunta es, ¿cuándo estás dispuesto a arriesgar para este instrumento? Respuesta, absolutamente nada. Por favor, reflexionen. En este caso, Carlos José tiene un punto muy a favor y es que nos está hablando de una manera muy objetiva al inicio, pero luego ya se ve que no está siendo objetivo. ¿Ok? Bueno, no es que no está siendo objetivo, sino que simplemente está dando su posición con relación a las criptos. ¿Pero qué nos dice? Todos vivimos con fe y esperanzas, pero en las finanzas esto no funciona y efectivamente es así. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí no tenemos fe y esperanza. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es un histórico que nos ha demostrado que durante los últimos 10, 11, 12 años de historia de Bitcoin, dependiendo de cuando estés viendo este video, bueno, no lo puedes estar viendo en 2019 ni 2020. Pero históricamente Bitcoin nos ha demostrado que se termina recuperando. Entonces, es como ponerte un ejemplo de la bolsa de valores, el S&P 500. Habrá mucha gente que no le guste la bolsa, pero lo que nadie puede negar es que después de cada ciclo, la bolsa de valores vuelve a recuperar máximos y marca máximos históricos. Es decir, sube más que lo que había subido antes. Te puede gustar más o te puede gustar menos la bolsa, pero nadie le puede quitar eso al S&P 500, porque así lo es. Volvemos al mismo punto. Es como las casas, el sector inmobiliario. Pueden bajar de precio. Sí, pero siempre están las casas allí. ¿Y por qué la gente confía en las casas? Porque históricamente han demostrado tener ese valor de que siempre están allí, o sea, están puestas allí. Luego están los casos excepcionales, como en Venezuela, que bueno, las casas no valen una mierda y todo se va mal, o sea, mal, pero son cuestiones puntuales, son momentos del ciclo. Pero o sea, a lo que vamos, a lo que trato de explicar es que aquí no estamos con fe y esperanzas. Aquí estamos siguiendo un patrón histórico, invirtiendo en algo que históricamente nos ha demostrado que siempre se vuelve a recuperar. Entonces, para mí no es una fe y esperanza, para mí es invertir en base a un evento probabilístico a tu favor. Volvemos a lo mismo y hablemos del S&P 500. Si el S&P 500 siempre recupera un máximo histórico, ¿ok? Y ahora estamos viendo que hay una altísima... Y esta correlación no es de ahora. Yo les he hecho varios videos en los que les he demostrado que cada ciclo alcista de Bitcoin, cada halving de Bitcoin, viene de la mano o viene impulsado por el S&P 500. Estúdialo. Pon la gráfica del S&P 500 desde el 2014 y la de Bitcoin al lado y vas a ver que cuando empezó a subir el S&P 500 empezó a subir Bitcoin. Así de sencillo. Y se desmadró el S&P 500, se desmadró Bitcoin. Luego subió Bitcoin hasta 2017-2018 y empezó el bear market. Revisa lo que pasó en 2017-2018 con el S&P 500 y te vas a asombrar. ¿Qué es lo que voy? Que Bitcoin, digamos que ahora, que es lo que está de moda, copia el S&P 500. Entonces, si el S&P 500 en 100, 200, 300 años de historia que tiene el mercado americano siempre ha marcado un nuevo máximo y probablemente, según este evento y este proyecto probabilístico que estamos llevando a cabo, si el S&P 500 va a marcar un nuevo máximo y Bitcoin lo copia, ¿qué crees tú que va a ser entonces Bitcoin? ¿Ok? Entonces, no estamos con fe y esperanzas, estamos con un proyecto, estamos con un modelo probabilístico a nuestro favor de recuperación. Ahora, obviamente, en el camino hay muchas personas que entran y entran mal. Hay personas que compran en 70,000, que compran en 50,000, que compran en la subida, que entran sin conocer el mercado. Entonces, a esas personas es la que hay que decirles que, bueno, hay que saber muy bien cómo hacerlo. Porque, por ejemplo,
Para el caso que nos dice Carlos, si tú invertiste $10,000, a día de hoy tendrás $3,000 nada más. Y lo que él dice es, bueno, si tú vendes esos $3,000 ahora, vas a tener $3,000 que los puedes invertir en otra cosa y puedes intentar recuperarte, ¿no? Es como el costo de oportunidad de tener el dinero en Bitcoin. Si lo sacas, puedes moverlo y intentar recuperarte en otras cosas, lo cual es bastante cierto. Ahora, para recuperar de 3,000 a 10,000 tienes que ganarte 3 veces, o sea, tienes que subir un negocio que te dé un 300%. Obviamente lo puedes lograr, pero ¿qué pasa? El que logra aguantar por un par de años, ¿vale? No podemos asegurar nada, obviamente, porque estamos hablando de probabilidades, pero es más probable que recuperes el dinero que tienes invertido en Bitcoin a día de hoy, ¿ok? A que saques esos $3,000 con un 70% de pérdida y que con esos 3,000 intentes hacer 10,000 otra vez. No estoy diciendo que no lo puedas hacer. Estoy diciendo que es más complicado probablemente de conseguirlo que simplemente dejarlo en Bitcoin. Pero son cuestiones que, repito, desde 2017 siempre dicen lo mismo, ¿ok? Siempre leo este tipo de comentarios, siempre atacan, ¿vale? A los que estamos en pro de las criptos. Y cada año los que estamos en pro de las criptos seguimos aquí. ¿Y esa gente dónde está? Es la pregunta. Y eso que yo empecé en 2017. Por aquí yo tengo varios suscriptores que están desde antes de 2014, 2015 comprando. Y ellos pues ya les dará hasta risa, ¿no? Todo este tipo de temas. Yo, la verdad, a mí me da un poco igual. Lo traigo porque sé que estamos en bear market, estamos en un momento jodido de economía. Y aparte, si estás invertido en cripto, pues mucho peor. Las criptos en general, o sea, las altcoins, es otro tema. Eso probablemente no se recupere. Aquí sí hay que ser sinceros. Pero si estamos hablando de Bitcoin, siempre termina recuperándose. Vamos a ver si se repite el patrón. Un patrón probabilístico en el que nunca ha fallado. Así que bueno, me parece que está bastante interesante esto para conversarlo, ¿ok? En el caso de Carlos, pues inicialmente nos dijo justamente eso, que no vayas con fe y esperanzas en el mercado, lo cual es cierto. Ve con un fundamento, un modelo probabilístico, como te estoy hablando. ¿Cuál es el modelo probabilístico en este caso? Que Bitcoin siempre ha recuperado a la par que recupera la bolsa de valores. Y la bolsa de valores tiene 200, si no le crees a Bitcoin, créele a la bolsa tiene 200 años recuperándose. ¿Okay? Y marcando siempre nuevos máximos. Y si Bitcoin está copiando la bolsa, ¿qué crees tú que va a ser Bitcoin? Pero bueno, luego Carlos nos da su opinión de que él no cree en Bitcoin, o sea que no es un activo tangible, lo cual está totalmente bien, no hay problema con eso. Pero bueno, son las cosas que quería mencionarles, ¿ok? Un poco nuevamente de como que alivio, ¿no? Intentar hablar con ustedes en esta situación de mercado tan jodida. Y repito, no estoy diciéndole a nadie. Recuerda que no es una recomendación de inversión. No estoy diciéndole a nadie que se mantenga dentro de sus posiciones, que compre y que simplemente espere que suba. Eso es lo que yo veo en lo que 5 años en las criptomonedas me tienen de experiencia, ¿no? Que para algo sirve la experiencia. Y siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. El petróleo se fue a -0. Pero bueno, fíjate, el petróleo se fue a -0. -4, -40, no sé cuánto fue que se fue eso en negativo en el COVID. Y ahí vino a marcar otra vez un máximo histórico en $120, $120 y pico. Ahí te lo dejo. Nos vemos. Feliz fin de semana.